Hola, buenos días. Hoy iniciamos una serie de videos que tienen por objetivo mostrar el uso del lenguaje R mediante Google Colab orientado al análisis estadístico. Lo primero es que deben tener iniciada una sesión con alguna cuenta de Google y en segundo lugar deben ingresar a la dirección que ven en pantalla digo, y esto les permitirá arrancar un notebook con un kernel de R. Para las personas que estén familiarizadas y que en algún momento iniciaron un notebook mediante Google Drive, consideren que en ese caso, por defecto, inicia un kernel de Python. Por lo tanto, para utilizar el lenguaje R para sus análisis es necesario ingresar a la dirección que acabo de indicar. También hay otras formas que vamos a comentar en videos posteriores. Bueno, lo primero, en la parte superior izquierda vamos a cambiar el nombre de este notebook. Le vamos a llamar aquí clase 1. Y también de inmediato vamos a presionar conectar, ¿ya? Para que Google nos asigne efectivamente los recursos que nos van a permitir trabajar. También es necesario comprender de que en estos notebooks podemos ingresar dos tipos de celdas, que aparece una celda por defecto, pero si yo voy a la parte central me permite ingresar una celda de tipo código o bien de tipo texto. Vamos a presionar donde dice tipo texto. Noten que ya en la parte superior aparecen los recursos asignados, una RAM y un disco, y vamos a regresar a esta celda que acabamos de ingresar, que es de tipo texto. ¿Ya? En esta celda vamos a arrancar con dos asteriscos y vamos a escribir el nombre de la asignatura en la cual estemos trabajando. De manera general vamos a escribir análisis de datos cuantitativos. Ustedes, por supuesto, luego van a ajustar. Entonces, cuando dejamos texto entre dos asteriscos, lo que hace es destacar ese texto en negrita, y luego vamos a dejar un espacio y vamos a indicar el nombre de nuestro profesor, ¿cierto? Profesora, y también nuestro nombre como estudiante. Ya esos datos de identificación son súper importantes a tener en cuenta y que yo les recomiendo dejar en la parte superior. Por supuesto, después podemos enriquecer todo aquello para mejorar la identificación. Vamos a iniciar otra celda de tipo texto y con un asterisco, digo con un hashtag, con un gato, podemos iniciar grandes encabezados ya para nuestro trabajo. En primer lugar, nosotros vamos a indicar que es necesario detallar nuestro problema. Entonces, iniciamos con un hashtag, dejamos un espacio y luego ya escribimos problema. Y en este lugar ustedes deben detallar el problema que están abordando. Esto implica detallar los objetivos. En algunos casos es conveniente tener en cuenta algunas estructuras de trabajo que ustedes deben consultar a sus profesores que les están guiando el proceso, porque de pronto es conveniente diferenciar entre objetivos de investigación y los objetivos del propio análisis, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso hay que pedir las guías, las pautas necesarias para que el problema quede bien definido. En cualquier caso indicará, ¿cierto? O implicará detallar objetivos. Bueno, luego vamos a iniciar otra celda de tipo texto, nuevamente ingresamos un hashtag y luego vamos a ingresar carga de librerías. Ya, carga de librerías. Esto se refiere a que efectivamente vamos a utilizar una serie de librerías y nosotros vamos a realizar dos acciones puntuales. En primer lugar, instalar y luego llamar a aquello. Pero en general le vamos a llamar carga de librerías. En algunos casos también uno se podría referir a esto como paquetes. Hay una discusión semántica que no vamos a abordar. Ustedes deben comprender, sobre todo para las personas que son nuevas en este lenguaje, que una librería, un paquete, ¿cierto? Es un pedazo de código, piénselo así, un programa que alguien ha construido y que usted va a utilizar en este caso para sus análisis, ¿no? Aquí, de esa forma. Después, en clases posteriores podremos realizar mayores alcances o precisiones que sean necesarias. Bueno, entonces hay una serie de librerías que nosotros podemos utilizar, por eso es muy importante que tengan siempre claro, ¿cierto?, la intención de su análisis, pero vamos a iniciar con un comando que es install.package y que nos va a permitir instalar las librerías. Entonces ustedes escriben el comando, que además se sugiere, ¿no?, cuando iniciamos la palabra, y luego, entre comillas, vamos a indicar el nombre de la librería que nosotros queremos instalar. Entonces hay una primera librería que se llama Tidyverse, ya que yo quiero instalar, y me equivoqué, era Tidyverse. Entonces esta librería es una librería muy famosa que nos permite
que es muy grande. En primer lugar, reúne una serie de recursos que nos van a permitir realizar muchas de las tareas en nuestros análisis, ¿ya? Entonces, noten que ahí ya está instalada la librería, no nos entrega ningún problema. Y de inmediato, mira, en la parte derecha vamos a ingresar un hashtag, porque los hashtags significan dentro del código comentarios. Significa que no se ejecutan y permiten, en este caso, describir esta librería. Ya esta es una librería muy grande, entonces describirla en pocas palabras es difícil, pero bueno, yo voy a traer algo de lo que está en la literatura y podemos dejarlo ahí, después podemos enriquecer. Lo que trato de comunicar es que siempre que instale, ¿ya? O bien que haga uso en general de alguna librería, bueno, le pueden agregar un pequeño comentario, no solamente para la librería, me refiero a cualquier recurso que ustedes puedan utilizar en R, comando en general, que puedan ir dejando un pequeño comentario para que después recuerden la tarea que hacen, ¿no? Otra cosa importante es que de inmediato vamos a ingresar otro código para llamar esta librería. Entonces con library simplemente vamos a escribir nuevamente tidyverse, ¿ya? Yo por un tema de que de pronto me puedo equivocar en escribir, prefiero copiar desde arriba, así más seguro que esté bien escrito. Ya noten que se carga la librería, me da un warning, me dice, mira, en realidad esto se instaló tal versión de tidyverse y me declara unos conflictos en la parte inferior, que se refiere a que algunos comandos se podrían superponer con otras librerías. Ya no es algo que le vamos a dar mayor importancia en este primer video. Noten, muy importante ahí por un tema de limpieza en el trabajo, a la izquierda de Warning aparece una pequeña X que aparece como mensaje emergente, la podemos presionar y con eso ya nos limpia el proceso, ¿no? Entonces en este caso ya tenemos la librería y muy importante, consideren lo siguiente. En este caso estamos cargando la librería para hacer uso de ella. En el primero instalamos, entonces por supuesto yo no necesito estar instalando una y otra vez, por lo tanto aquí es óptimo o es pertinente ingresar un hashtag adelante del comando install.package, porque ya no es necesario estar instalando una y otra vez esa librería, porque ya está instalada y luego simplemente debemos llamar, ¿cierto?, a dicho recurso. Entonces ahí estamos. Por otro lado, les quiero comentar que efectivamente hay una serie de comandos que nos permiten realizar determinadas acciones. Por ejemplo, uno de los más importantes al inicio es help, que nos permite justamente tener ayuda respecto a determinados temas que estemos utilizando en R. En este caso, puntualmente, si yo presiono help sobre tidyverse, entonces llamamos a help, entre paréntesis ingresamos sobre lo que queremos la ayuda. A la derecha, al ejecutar aquello, a la derecha ya me advierte, ¿cierto?, que tidyverse es una gran librería y me entrega una pequeña descripción, ¿cierto? Y lo más importante es que me entrega link a páginas oficiales para revisar. Así también, otra forma de que podríamos acceder a la ayuda es mediante un signo de interrogación. En este caso, si yo ejecuto, anoto el signo de interrogación, luego tidyverse y luego ejecuto, me entrega lo mismo que teníamos previamente. Entonces, de ambas maneras se pueden pedir la ayuda. Y muy importante, a esto me refería adelante con los comentarios, entonces ingresar un hashtag a la derecha y una pequeña descripción, por ejemplo, en ese caso para pedir ayuda de R, ¿no? Aquí podría ser acceso rápido, en el sentido de que tiene solamente un carácter rápido a la ayuda. ¿Ya? Ahí después uno se acostumbra a utilizar determinados elementos. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí cambio la ayuda, ya no la quedo sobre tidyverse, sino que la vamos a pedir sobre Iris. Bueno, aquí me entrega una breve descripción de esta famosa base de datos de Fisher, que se utiliza muchísimo para explicar de manera didáctica cuando uno está aprendiendo algún lenguaje de programación, en este caso Python, R o equivalentes, ¿no? Entonces, actualmente muy famosa porque se usa para mostrar el uso de diferentes herramientas. Así que ahí ya tenemos la carga de librerías, ¿cierto? Y por otro lado, de inmediato vamos a incorporar otro gran encabezado que le vamos a llamar carga de datos. Ya carga de datos. Ingresamos ahora una celda tipo código, y en esta carga de datos, como recién acabamos de indicar, Iris es una famosa base de datos. Si yo escribo Iris y le doy Enter, bueno, noten que aquí ya me presenta la base de datos como tal, ¿no? Es una base de datos que tiene 150 filas, ahí está, y 5 columnas, ya, según lo que ustedes ven en pantalla.
Así es que de esa manera, ojo que esto funciona porque Iris efectivamente es una base de datos que está incorporado en los paquetes bases de R, así también, por ejemplo, otra que podríamos utilizar es CARS, ¿ya? Eso para que diferencie, porque no es la tarea típica, ¿no? Nuestros datos regularmente van a estar en archivos externos que nosotros vamos a cargar, pero eso lo vamos a abordar en un video posterior que vamos a dedicar a aquello. Entonces, aprovechando, ¿cierto?, estas bases de datos, les quiero mostrar un comando que es súper útil, porque noten que ya es incómodo, pese a que son 150 registros apenas, es incómodo tener toda la base de datos en pantalla, por lo tanto, ese comando que estamos utilizando para mostrar la cabecera es muy útil, el GEAD. Entonces permite, ingresamos de inmediato un comentario, permite mostrar los 6 primeros registros de una base de datos. ¿Ya? Lo dejamos de esa manera. Bueno, y por otro lado, voy a ingresar otro texto y vamos a ingresar otro gran apartado que le vamos a llamar exploración inicial de datos. ¿Ya? Exploración inicial de datos. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, con exploración inicial de datos me refiero a que muchas veces, ya teniendo nuestros datos, queremos realizar determinadas aproximaciones, ¿cierto?, preliminares que nos van a dar ciertas pistas sobre nuestros datos, y existe un comando que se llama summary, que nos permite realizar esta tarea con un resumen rápido. Entonces, si aplicamos summary sobre Iris, efectivamente, noten que aquí nos entrega una estadística general, mínimo, máximo, promedio, primer cuartil, entre otros, ¿ya? Pero además les quiero mostrar de inmediato, porque esto sí me parece súper importante para ir entendiendo la forma de trabajar. Les quiero mostrar otra librería que es muy importante para hacer esta exploración inicial. Y ahora vamos a regresar a la parte superior de nuestro trabajo, donde teníamos la carga de librerías, y ahora creo que les va a quedar muy claro a qué me refiero con el orden. Entonces, cuando yo quiero cargar librerías, regreso a esta parte y en este sector dejo mis librerías que necesito, ya no en otro lugar. Eso es importante porque eh, la idea no es dejar librerías en el proceso que estamos realizando. Es decir, si yo avanzo, no estoy cargando librerías de manera desordenada, sino que dejo todo en la parte superior. En este caso, la librería se llama Scheme. Ya es una librería súper buena para realizar estos tipos de análisis. Voy a comentar de inmediato porque ya hemos dicho que efectivamente no necesito estar instalando digo, una librería una y otra vez. Ahora simplemente voy a cargar para que esté operativa dicha librería. Entonces aquí lo importante es escribir de manera correcta, ¿cierto?, el nombre para no tener problemas. Bueno, ya está, no me dio ninguna dificultad. Y ahora en la parte inferior, ¿cierto?, final de nuestro trabajo, vamos a ingresar una nueva línea de código. Y en este caso vamos a llamar el comando que me permite justamente realizar un resumen usando esta librería que acabamos de instalar. Entonces, si aplico Scheme sobre Iris, noten que ya me entrega un resumen rápido de todo aquello. Y en particular me interesa que vean que es un poquito más detallada que Summary. Ya me permite aquí tener el nombre, ¿cierto?, de la base de datos, el número de filas de columnas, cuáles son tipos, factores o numéricos consecutivamente. Y noten que inclusive me entrega un pequeño histograma en la parte derecha. Entonces me parece una librería súper importante a tener en cuenta. Bueno, en videos posteriores vamos a seguir enriqueciendo este trabajo. Lo importante por ahora es que tengan en cuenta que le acabo de comunicar una estructura de trabajo, es decir, no solamente cómo podemos acceder a estos notebooks mediante el lenguaje R, utilizando el canal de R, sino que además es una estructura general, ¿ya? Me refiero a problemas, carga de librerías, carga de datos, exploración inicial de datos. Esto lo podemos ir ajustando según se requiera, pero muy importante a tener en cuenta ese orden. Me quedó una celda al inicio, la voy a eliminar, simplemente presiono borrar y ya está. Bueno, en videos posteriores entonces vamos a seguir profundizando sobre este tipo de recursos para que efectivamente podamos dejar un notebook, ¿cierto?, funcional y de tal manera que nos permita avanzar en nuestro análisis de datos que queremos.